noticia tiene que ver con la noticia de la semana y del mes probablemente, y es la discusión en el Congreso del Reinfo. Los congresistas quieren seguir ampliando el Reinfo. Ayer hubo un debate muy largo y complicado en la Comisión de Energía del Congreso y decidieron volver a irse a un cuarto intermedio. La postura que hay que resaltar es de la congresista de Avanza País, que ayer se mostró firme diciendo que tienen que tener claro que la ayuda a la minería ilegal ayuda al narcotráfico, porque los insumos de la minería ilegal son los mismos insumos que utiliza el narcotráfico. Que con qué cara van a ir a decirle a la sociedad estos congresistas que están favoreciendo el narcotráfico a través del favorecimiento a la minería ilegal. Se fueron a cuarto intermedio, siguen los bloqueos, los mineros no dan su brazo a torcer, ahí se mantienen. En Arequipa y en Ica hay bloqueos y lo que han dicho es que daban tregua cada 10 horas, ahora van a dar tregua cada 12 y no saben si al final, el fin de semana, definitivamente no darán tregua para pasar y la gente afectada en la carretera. Seguimos con una decisión judicial. El Poder Judicial ratificó el acuerdo de colaboración eficaz de la empresa corrupta Obrainsa. Esta empresa corrupta Obrainsa tendrá que pagar 81,8 millones de soles en 12 años por haber corrompido a funcionarios y, según la investigación, a expresidentes, a presidentes en su momento, por los proyectos Lomas de Hilo y Club de la Construcción. El acuerdo con Obrainsa parte de reconocer que ellos pagaron coimas en esos proyectos, en el proyecto de Lomas de Hilo, y que también participaron en el llamado Club de la Construcción, que ellos se presentaban a concurso para que se favoreciera en medio de este carrusel que tenían de la construcción, que era coordinado entre las constructoras y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Vamos con la siguiente noticia porque por fin hubo un cambio en Caliwarma, pero no fue un cambio así que el director decidiera renunciar por voluntad propia. El 25 de noviembre, el director de Caliwarma, Pedro Ripalda, había dicho que él no se iba a ir, que él iba a seguir ajustando, que había muchos problemas en Caliwarma, problemas de mucho tiempo. 3 días después, el ministro Julio de Martini, que se salvó de la censura y que el próximo 4 de diciembre tiene que ir a explicar lo de la carne de caballo y ahora lo de las ollas comunes y lo de las 8 gotitas de leche para los niños, pues le dio el ácido. Ha sido un placer trabajar contigo, pero te tienes que ir. Le pidió la renuncia y hoy fue designada la señora Cecilia Barbieri como nueva directora del programa Caliwarma. Vamos con la siguiente noticia que también habla de un descabezado. Resulta que ayer se debían inaugurar los Juegos Bolivarianos en Ayacucho. Como ustedes saben, hay unas obras de construcción paralizadas, ya les hemos contado aquí, unas obras con muy poco avance. Los escenarios de los Juegos Bolivarianos pues no arrancan muy bien y en medio de eso cayó un aguacero tremendo, un aguacero que impidió, esas son imágenes del primer día, y luego cayó durante el momento en el que se iba a inaugurar el evento, cayó este aguacero, la gente empezó a replegarse, llegaron las madres, las integrantes del grupo de familiares de los caídos en Ayacucho en las protestas del 2022 y decidieron suspender la inauguración de los Juegos Bolivarianos que se debe hacer esta mañana. Y además, ayer mismo sacaron al director del proyecto Legado, Enrique Fernández. Se emitió una resolución suspendiendo su designación como director del proyecto Legado. El proyecto Legado era el responsable de la construcción de los escenarios para los Juegos Bolivarianos. Y finalmente tenemos que hablar de beneficios para los más favorecidos. Es así. Es la llamada Ley Klimper. El
Congreso de la República aprobó un predictamen en el que exonera por 10 años hasta el 2035 de la mitad del impuesto a la renta a las agroexportadoras. Es la llamada Ley Klimper 2.0. Es el mismo beneficio para las empresas agroexportadoras por 10 años. Se supone que estos beneficios tributarios deberían ser para darle impulso a una industria. Bueno, estos beneficios empezaron en el gobierno Fujimori y por eso se llama Ley Klimper, porque el agroexportador José Klimper, que era ministro de Agricultura, legisló para él y sus compañeros y sacaron esta ley que se ha ido prorrogando. Luego hubo estos disturbios en Ica en el 2019 porque los trabajadores de la agroexportación empezaron a exigir mejores condiciones laborales. Se generó un gran debate alrededor de este tema. Y ahora el Congreso dice, bueno, hay que ayudarles a los agroexportadores que paguen solo el 15% del impuesto a la renta. Miren lo que dice el director, el presidente del Banco Central de Reserva, don Julio Velarde, sobre las exenciones de impuestos en general. Tenemos que simplificar los impuestos, frenar esta presión que hemos visto en los últimos años de beneficiar a grupos particulares bajando los impuestos, y que a restaurantes y que a peluquerías. Eso obviamente está mal, porque estimula que en vez de que uno dedique los esfuerzos a bajar costos, a aumentar productividad, es más rentable hacer el esfuerzo de Congreso para que veas también el IGB de mi compañía, de mi actividad, etcétera, ¿no? Que es lo peor, y ya lo hemos tenido antes en los 90. En los 80 hubo mucho mercantilismo, eso hay que tratar de frenarlo de alguna forma, ¿no? Quédense con esa línea que dice el doctor Velarde. Es más rentable hacer el esfuerzo, el lobby en el Congreso. Bueno, pues claro que es más rentable que le quiten a uno el pago de impuestos. Entrevistamos al doctor Eduardo Segarra, que conoce muy bien cómo funciona el campo, que fue viceministro de Agricultura y que conoce bien qué es lo que pasa con esos beneficios para los agroexportadores y por qué esta es una industria que hoy no necesita que le quiten la mitad del